Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo como siempre del lugar donde tú te encuentres. Y pues te doy la bienvenida a esta nueva entrega de nuestra certificación internacional en coaching, por acá por la ISCD, International School for Coaching and Human Development. Pues en esta entrega vamos a conversar brevemente sobre una de las maestrías, para mí, si no la favorita, por lo menos una de mis favoritas, una de las maestrías de la IAC, de la International Association of Coaching, que se titula Escuchar con Compromiso. Es una de las maestrías más poderosas y según como yo personalmente veo el coaching y como en la ISCD visualizamos el coaching, es una de las maestrías esenciales para desarrollar nuestras actitudes como coach. Escuchar con compromiso, escuchar conectado con la persona, escuchar para la persona y no para nosotros. Escuchar para acompañar a la persona en momento presente, en día presente, y no para nosotros anticipar posibles preguntas como coach, o anticipar posibles soluciones, o anticipar posibles escenarios, o anticiparnos. Es como estar en el momento de aquí y el ahora, conectándonos con nuestro cliente en una escucha comprometida, escuchar con compromiso. Bueno, la definición que da la IAC sobre escuchar con compromiso es la siguiente, voy a leerla. Prestar total atención a las palabras, los matices y el significado tácito de la comunicación del cliente. En este caso, el coach se encuentra en un nivel de conciencia que le permite escuchar más allá del discurso articulado por el cliente. A ver, esto quiere decir que el coach está en absoluta conexión con su cliente, tal cual como lo he comentado antes, y mantiene toda su energía y toda su concentración, toda su ser del estar en escuchar al cliente. Fácil, aparentemente, pero simple. Es estar en constante escucha con nuestros clientes. Incluso escuchar lo que el cliente dice y lo que el cliente no dice, o por lo menos lo que el cliente no tiene conciencia de lo que dice. A veces nuestros clientes en el discurso utilizan palabras en las cuales tienen absoluta conciencia de lo que están diciendo, pero en ocasiones no tienen conciencia de lo que están diciendo. Y nosotros como coach estamos allí acompañando para escuchar. El coach está conectado con el cliente o con lo que el cliente habla, es decir, con su discurso, y no se conecta con lo que el cliente no dice. El coach escucha las palabras del cliente, las cuales son conscientes por el cliente, y escucha las palabras del cliente, las cuales son inconscientes por el cliente. Pero el coach no escucha lo que el cliente no dice. Si el cliente tácitamente en su discurso no dice algo, el coach no lo escucha. Y esto parece algo muy simple, pero es muy complejo, porque constantemente estamos escuchando lo que nosotros interpretamos, escuchando incluso lo que el cliente jamás dijo. Y nuestra interpretación, y esto lo hacemos de manera a veces inconsciente, nuestra interpretación de lo que nosotros creemos que el cliente dijo y lo damos como cierto. Incluso nos atrevemos a asegurar que alguien dijo algo
por nuestra interpretación. Entonces, el coach debe tener mucha conciencia, estar muy conectado exclusivamente con el discurso, con las palabras específicas que nuestro cliente da y no con otras palabras sustitutas, complementarias o diferentes que nosotros como coach en nuestro proceso de interpretación creamos o pensemos que nuestro cliente está diciendo. Cuando esta maestría hace referencia a que el coach puede escuchar más allá del discurso, porque así lo dice, quiere decir que escucha la intensidad del discurso, que escucha la frecuencia de las palabras enmarcadas en el discurso, que escucha el lenguaje no verbal dentro del discurso de las palabras, que escucha las matices o los matices, que escucha el volumen en que se está dando el discurso, que escucha incluso la respiración de cómo el cliente está dando el discurso mientras cuenta el cliente su propia historia. Es decir, el coach no escucha lo que el cliente no dice. Así que cuando comprendamos que esta maestría y todo el proceso de coaching, pero esta maestría en especial tiene que ver con profundizar en la escucha, que profundizar en la atención con nuestro cliente, no tiene que ver con profundizar dentro de nuestro conocimiento como especialista, como coach, como mentor o como profesional o como terapeuta o como lo que seamos. No tiene que ver con profundizar en conocimiento, tiene que ver con profundizar en la atención, tiene que ver con el estar completamente en compañía con nuestro cliente y que nuestro cliente se vea y se sienta escuchado, se sienta que está siendo acompañado y que está siendo acompañado exclusivamente por el discurso de lo que él habla. De hecho, el coaching tiene mucho que ver, o casi que es aprender a escuchar. La esencia del coaching, según como nosotros lo percibimos en la ISCD, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el rapport. Y la única forma de que eso funcione de forma redonda y de forma completa tiene que ver con el poder de la escucha. Es aprender a escuchar. Yo siempre he comentado, un buen amigo mío, Carlos, perteneciente a la IAC, pues una vez me regaló un concepto de coaching que a mí me ha gustado y he mantenido durante este tiempo. Él dice que el coaching, entre otras cosas, es un espacio de silencio en el que el otro piensa. Y en ese espacio de silencio hay escucha y hay conexión. Existe un vínculo realmente estrecho entre los pensamientos y la calidad de la escucha que se nos brinda. En la medida que usted como coach brinde una calidad alta de escucha a sus clientes, el proceso de pensamiento de sus clientes cambiará y será aún más efectivo. Cuidando detalles como por ejemplo jamás, escuchen bien, jamás interrumpir a un cliente. Jamás interrumpir a un cliente. Existen técnicas para ello, como por ejemplo mantener una respiración consciente nosotros como coach y contar consciente y luego inconscientemente hasta 5 después de formular la pregunta a nuestro cliente. E incluso contar hasta 5 después que nuestro cliente ha terminado de expresar su discurso sobre la pregunta que nosotros como coach hemos hecho. No interrumpir es esencial. Cuando nuestros clientes entienden que están siendo escuchados sin interrupción, maximizan su proceso mental. Cuando entienden nuestros clientes que tienen frente a él un profesional coach que está atento a sus palabras, la persona, es decir, nuestro cliente, pues se relaja
y se responsabiliza por su discurso, se responsabiliza por lo que dice, se responsabiliza por sus palabras. El coach debe estar muy atento a lo que la persona dice y no anticiparse a buscar posibles respuestas o preguntas o diseñar posibles preguntas y esperando que el cliente termine su discurso para formular inmediatamente otra pregunta adicional, porque piensa el coach que el coach está allí para hacer preguntas poderosas y cree el coach que en la medida que haga preguntas poderosas es mejor coach, y cree equivocadamente que eso es así, porque es mejor coach en la medida que se conecte con la escucha de nuestro cliente, que se conecte con el aquí y el ahora con nuestro cliente y que lo escuche en la esencia de las palabras de lo que la persona está diciendo, de lo que el cliente está diciendo. Eso genera confianza, eso genera un entorno que lleva a cabo maximizar los procesos de pensamiento de nuestros clientes para pensar maneras distintas de hacer las cosas. Porque cuando un cliente se libera de la urgencia, por ejemplo, de culminar un discurso o de hablar deprisa porque sabe que va a ser interrumpido, cuando se libera de eso, cuando se libera de callar en algún momento porque siente que va a ser interrumpido, cuando se libera de esa circunstancia y cuando se ubica en un contexto, en un entorno donde él sabe que puede hablar abiertamente y sin interrupción con un profesional que lo está escuchando con atención, que lo acompaña con atención y que lo lleva por medio de preguntas a seguir soluciones a sus problemas o a sus situaciones. Cuando eso ocurre, el cliente se siente pues liberado y se siente hay rapport, es la palabra, siente confianza, hay rapport, que es para nosotros lo esencial en el proceso de coaching. Escuchar supone estar presente, es adquirir presencia, es estar presente con nuestro cliente. Obviamente, la mente o la persona que plantea un problema, o la mente que plantea un problema, tiene la solución. Para nosotros como coach, nuestro trabajo como coach es asegurar un espacio, un contexto, un entorno para que exista un proceso de pensamiento transformador, y lograr ese entorno pasa por escuchar con compromiso, que es de la maestría en la que estamos hablando ahora. Vamos a ver, la maestría más adelante luego habla de desarrollar y aplicar esta maestría de manera permanente, trae como consecuencias. 1. Se siente el cliente, ¿no? El cliente se siente comprometido, validado y no juzgado. El cliente percibe que el coach está con todos sus sentidos escuchándole para acompañarlo y comprender lo que el cliente está descubriendo o está diciendo. El cliente se siente acompañado y siente que está frente a un profesional que está comprometido con él, con su discurso, con sus palabras, con su forma de comunicación. 2. El cliente se comunica con menos esfuerzo y con más recursos. Eso quiere decir que el cliente se siente libre de expresar porque percibe que tiene un receptor, que es el profesional del coaching, un receptor del mensaje que está activamente presto a escucharle. Por tanto, el cliente se conecta, se relaja y piensa libremente sobre
su forma sobre su discurso o sobre su modelo de pensamiento con ayuda del coach. ¿Okay? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos frente a esta maestría? 1. Cuando estamos conectados en el discurso de nuestro cliente y no en el proceso. En nosotros, como coach, como profesional, o en alguna cosa diferente. Cuando nosotros estamos conectados con lo que el cliente nos está diciendo y no estamos anticipándonos o no estamos conectados y no nos conectamos con el proceso y no nos conectamos con ser nosotros buenos o malos coach y no nos conectamos con lo que puede pasar o no puede pasar o no nos conectamos con nuestras propias cosas y solamente nos conectamos con lo que el cliente nos está diciendo con sus palabras. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de esta maestría. 2. Cuando estamos nosotros como coach relajados en el nivel de conciencia de la escucha para percibir el contexto cuando el cliente está contando su historia. Estar relajado significa estar con todos los sentidos en compañía, acompañando a nuestro cliente. Estar sin interrumpir, estar sin prejuzgar, sencillamente estar en el acompañamiento de la escucha. Muchas veces en el proceso de estar, y para nosotros esencialmente en la ISCD es importante, en el proceso de estar requerimos espacios de silencio, de pausa. El silencio y la pausa es total y esencialmente necesario para expandir el pensamiento e incluso para expandir los sentimientos, lo que las personas perciben o sienten. Privilegiar o el privilegio, mejor dicho, de hacer con respecto al privilegio de no hacer. En apariencia, el silencio es no hacer. Para nosotros en la ISCD, el silencio es el hacer. El silencio es el estar. El silencio es el pensar. Buscamos nosotros y enseñamos nosotros a nuestros coaches en formación disfrutar y buscar espacios de silencio, espacios de pensamiento, espacios de reflexión dentro de la conversación en coaching, es decir, dentro de una sesión de coaching. El privilegio de hacer por medio del silencio en contraposición a la modernidad de la impaciencia, de querer hacer y de querer tener todo para ahorita por la necesidad real o por la necesidad real creada por nuestro propio modelo de pensamiento y de acción. Estamos en un mundo que tiene que ver con la multitarea, el multitasking, el hacer muchas cosas a la vez, el crear, el ejecutar, la acción. Y la acción es parte del proceso del coaching. La acción es necesaria para lograr los objetivos o para vencer limitaciones. Pero la acción pasa por un proceso y ese proceso es más o es menos largo y en ocasiones es más o menos largo de lo que uno como persona cree o puede pensar. Es decir, la pausa de hacer silencio, de parar, tiene acción en sí misma. Hay un cantante argentino, recuerdo una de sus canciones que decía, el silencio tiene acción. Aparentemente el silencio supone poca credibilidad, supone no saber, cuando realmente se muestra lo que se está mostrando internamente es el miedo. Cuando dentro de las conversaciones hay espacios de silencio, hay baches, hay lagunas,
hay silencios donde la persona no rellena con información, suele ser visto como el no saber, suele ser visto como ignorancia. Y esa forma de verlo, esa forma moderna de ver el silencio, de ver el pausar, de ver la impaciencia de querer las cosas para allá. Yo tenía un amigo en mi adolescencia que me decía, yo no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y tengo un amigo en mi adultez que dice, yo sí sé lo que quiero y lo quiero ya. Y tengo otro amigo en mi adultez, un poquito más avanzada que la que tengo ahorita, que me dice, yo sí sé lo que quiero, pero lo quiero cuando lo tenga. Ese tercer amigo disfruta del proceso y comprende que el proceso de lo que él quiere y por lo que él lucha, el logro de eso, requiere madurez, requiere un proceso, básicamente, requiere tiempo. Y vence un poquito esa impaciencia, que es la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos en tiempo, al tiempo natural en que tienen que ocurrir las cosas. Las cosas requieren procesos, requieren tiempo, requieren momentos de silencio para pensar. Y esos momentos de silencio requieren escucha por parte de nosotros como coach en nuestro cliente. Escuchar con atención a nuestro cliente y dejar espacios de silencio para que el cliente se escuche a sí mismo y comprenda sus propios procesos es parte del trabajo que nosotros tenemos como coach. Es privilegiar la escucha, la paciencia, el silencio y la valentía de escuchar con respecto a la impaciencia en el hacer, sin dejar a un lado la acción necesaria con el que finaliza cualquier proceso de coaching. Supone estar, básicamente, supone acompañar a nuestro cliente. Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles podrían ser las dicotomías que un coach puede enfrentar al aplicar esta maestría? Esta es una de las partes que a mí más me gusta de las maestrías o cómo está estructurada las maestrías, porque estas dicotomías suponen cosas que en apariencia son totalmente contrarias, pero que en la práctica son tan iguales, casi que como una paradoja o una real dicotomía, y la persona, es decir, el profesional del coaching, puede pasarse de un lado a otro sin darse cuenta porque hay una línea muy delgadita y muy, muy leve entre una y otra, aunque parezcan contrarias. Una de las principales dicotomías, mejor dicho, la primera dicotomía que plantea la maestría es escuchar para versus escuchar a. Acá cuando la maestría se refiere a escuchar para, es lo mismo que se refiriera a escuchar para hacer algo. Escuchar para hacer algo. Escuchar para la acción. Escuchar para realizar cosas. Escuchar a nuestro cliente para que nos diga algo e inmediatamente genere una acción. La segunda, al contrario, cuando la maestría se refiere a escuchar a, es escuchar para no hacer nada. Solamente es escuchar para acompañar y para ver qué ocurre y para ver lo que va a pasar. Este dilema ocurre cuando el coach no tiene la suficiente confianza en el proceso y se defiende ayudando, entre comillas, que no es otra cosa que dominando, que controlando, e intentando actuar. Un coach de excelencia simplemente se conecta con el cliente, lo escucha concentrado y relajado, y estar concentrado y relajado
es estar conectado con nuestro cliente. Es decir, que nosotros cuando escuchamos para o escuchamos a, el escuchar para genera un objetivo de acompañamiento. Es decir, estamos allí para entender lo que nuestro cliente está diciendo y acompañarlo en el objetivo de lo que nuestro cliente quiere. En cambio, escuchar a no es otra cosa que sencillamente estar escuchando sin objetivos aparentes. Y de aquí la importancia de la acción en la escucha. Si bien hemos conversado que la escucha requiere un proceso y que los objetivos requieren la madurez de un proceso para ser logrados, y que a veces la impaciencia de nuestro cliente no ve la necesidad del proceso, si no existe acción para que ese proceso ocurra, el proceso se hace eterno y deja de ser proceso. No existe foco. Si no existe foco dentro de las conversaciones quedan en un hermoso discurso que se pierden en frustraciones por no lograr posibles objetivos. Por tanto, el coach debe estar comprometido a escuchar para lograr objetivos planteados por el cliente y no escuchar para estar simplemente acompañando sin un fin exacto. ¿Vale? Vamos con la segunda dicotomía. Estar atento versus anticiparse. Acá cuando la maestría se refiere a estar atento, quiere decir estar. Y cuando la dicotomía se refiere a anticiparse, se refiere a predecir lo que el cliente dirá. Bueno, acá es mucho más claro porque lo hemos conversado anteriormente, que el coach solamente escucha sin pensar en el futuro inmediato, sin pensar en el futuro a largo plazo, sin pretender conocer ni predecir lo que el cliente dice o quiere decir, sin jugar a ser un adivino por sus conocimientos reales, académicos, metafísicos, intuiciones, físicos, entre otros, ¿no? Entonces, en esta dicotomía, estar atento versus anticiparse tiene que ver con estar en vez de estar para anticiparse a circunstancias inmediatamente futuras, ¿no? Entonces, vamos a repasar las dos dicotomías que ya hemos conversado, es escuchar para versus escuchar a. Se refiere a escuchar para objetivos puntuales, y escuchar a se refiere a escuchar simplemente para estar sin tener foco en objetivos específicos. La segunda, estar atento versus anticiparse, requiere estar en todos los sentidos con el cliente versus anticipar posibles preguntas o posibles soluciones mientras el cliente está conversando. La tercera dicotomía, extraer versus dirigir. Acá cuando la maestría se refiere a la palabra extraer, se supone exploración, entender, profundizar por medio incluso del silencio. Y dirigir es explorar conduciendo. Este dilema es muy fácil de resolverlo. Básicamente, según como nosotros lo vemos, la forma de resolver este dilema es callarse y escuchar. Es no intervenir y escuchar. Extraer, básicamente, es igual a silencio. El coach debe aprender a callar, a hacer silencio, a escuchar y a conectarse con el cliente, más que a reconducirlo o a redirigirlo. ¿Vale? ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar
¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar esta maestría? El coach guarda silencio o emplea gestos casi imperceptibles o sutiles para otorgarle al cliente la oportunidad de reflexionar o responder a sus propias interrogantes. Ya lo hemos dicho antes, el coach calla para escuchar. 2. Percibe los matices en la comunicación del cliente. Ya esto también lo hemos dicho antes. El cliente escucha, las palabras del discurso el coach escucha, las palabras del discurso del cliente, y 2, el tono, el volumen, la frecuencia, los matices, la intensidad, la fluidez del discurso de las palabras del cliente. ¿Ok? 3. Confirma las conversaciones del cliente al proporcionarle una oportunidad para revisar lo que ha dicho. Es decir, que el coach usa las exactas palabras que el cliente dice para confirmar su discurso. Y pide al cliente incluso que vuelva a contar la historia para confirmar su discurso, una vez usando exclusivamente las palabras del cliente para hacer esas preguntas. La confirmación de ese discurso no es para el coach. Cuando el coach solicita confirmar el propio discurso del cliente, es para que el cliente confirme sus propias palabras y se haga responsable de ello. No confirmar para nosotros como profesionales del coaching. ¿Okay? ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar no aplicar esta maestría? ¿Qué cosas debe hacer un coach para fracasar aplicando esta maestría? 1. Interrumpir. Interrumpir al cliente o interponerse en el discurso del cliente. Cuando usted como coach interrumpe a su cliente o se interpone, usted ya sabe que está aplicando mal esta maestría. Esta es una maestría que supone la atención de la escucha y la no interrupción. Es una maestría generosa, es una maestría humilde, es una maestría igualitaria. Para mí incluso es una maestría valiente, diría yo, de valentía. Y la generosidad, la humildad, la valentía y la igualdad son valores necesarios y esenciales para nuestra realidad mundial. Es tan poderosa que te hace olvidar incluso de que eres generoso, de que eres humilde, de que eres valiente o que eres igual al otro. Te hace olvidar de eso porque lo que hace es conectarte con el otro. Te hace olvidar de que eres, al escuchar, te hace olvidar incluso de que eres generoso o de que eres humilde o que eres valiente. Te hace olvidar eso porque te conecta con el es del otro, con el es del otro. No se trata de escuchar para competir, para avanzar en mi proceso como profesional del coaching, como coach. No se trata de competir y demostrar que soy un buen coach o que sé cosas, y cuando eso pasa constantemente interrumpimos a nuestro cliente porque tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos cosas que decir, y ahí estamos aplicando mal esta maestría. E incluso no se trata de escuchar para colaborar, tampoco se trata de eso, porque si bien no se trata de escuchar para competir y demostrar que eres un buen coach y que tienes un buen proceso y que llevas bien un proceso de coaching, tampoco se trata de escuchar para colaborar con tu cliente y llevarlo de la mano, que el cliente logre cosas por medio de tu acompañamiento. No se trata de escuchar para aportar soluciones, ideas o preguntas que nosotros pensamos que sean preguntas buenas o poderosas. Se trata de escuchar
para acompañar en un proceso de transformación de nuestro cliente, para que nuestro cliente genere las acciones que hagan que logre los objetivos que el cliente ha decidido trazarse. Se trata de escuchar para eso, para acompañar en la acción, de lo que el cliente decide hacer. ¿Vale? Entonces, esta maestría supone la paciencia y la valentía de no interrumpir. ¿Qué otra cosa puede hacer un coach para no aplicar esta maestría? No permite el uso del silencio productivo o habla sistemáticamente una vez que el cliente finaliza la conversación. Bueno, ya esto lo hemos hablado antes. Tiene temor. Cuando un coach le teme a los silencios, está aplicando mal esta maestría. Cuando tiene temor de los silencios y no ha desarrollado el suficiente aplomo para callarse la boca, para que el otro sea quien piense en ese espacio de silencio, cuando el coach no ha logrado ese nivel, está aplicando mal o no está aplicando esta maestría. ¿Vale? El tercero que nos dice la IAC es: pierde los puntos más profundos de la comunicación del cliente. No es capaz de conectarse con las palabras exactas del cliente e interpreta palabras con sinónimos o palabras similares al discurso del cliente. Esto ya también nosotros lo sabemos a este nivel, de la importancia de utilizar exclusivamente las palabras de nuestro cliente. 4. Descuida u olvida algún asunto importante. Es decir, pierde el hilo de la conversación por estar concentrado en recordar el hilo de la conversación. Pierde el hilo de la conversación por estar concentrado en pensar en el futuro o en anticiparse o en generar preguntas lindas o poderosas o preguntas que nosotros pensamos que puedan ayudar. Nos desconectamos, nos disociamos de la comunicación y por eso perdemos los detalles. Es decir, no estamos conectados con nuestro cliente. Y quinto, utiliza un enfoque genérico o recurre a formulismos. No existe una fórmula mágica en el coaching, no existe una forma mágica en la escucha, no existen preguntas poderosas adecuadas o inadecuadas. Existe el conectarse con rapport, con confianza, con valentía con nuestro cliente para escucharlo con amor, con conexión, para observarlo sin juzgarlo nunca o evitar juzgarlo, y para acompañarlo por medio de preguntas honestas, sinceras, conectadas con lo que el cliente es, sin una fórmula previa, sin un método estrictamente previo de generar preguntas. Aunque existen herramientas fantásticas y que nosotros recomendamos aplicar, no es la esencia del coaching. Podemos utilizar alguna herramienta específica donde hay un esquema de varias preguntas como metodología que funcionan perfectamente para nuestros clientes en más o menos medidas dependiendo del cliente, pero no es la esencia de la sesión. Utilizar enfoques genéricos, utilizar fórmulas para la escucha, utilizar herramientas y enfocarse en la técnica o en los métodos hace que nos alejemos del cliente y que no nos conectemos con nuestro cliente. Aquí la principal dicotomía es que nosotros debemos conocer el método de comunicación conversacional de coaching, conocer las herramientas desde lo racional, desde la práctica, desde lo consciente, para después soltar todo eso y conectarnos desde el inconsciente con la metodología, igual como cuando conducimos un vehículo, un carro o un coche o un automóvil, o cuando montamos bici. Al principio nos los explica y nosotros conscientemente sabemos qué cosas debemos hacer, pero después nos olvidamos de eso y trabajamos de forma
fluida, ¿no? Tenemos flow en el proceso. Entonces, cuando nosotros ya rompemos la barrera de lo racional como coach y ya sabemos que la técnica la dominamos, la conocemos, la analizamos, la juzgamos, pensamos que funcionaba y no funcionaba, la pasamos por nuestro proceso de matiz interno. Ya cuando ese proceso culmina, hacemos un salto cuántico de avance, volamos como coach y ya nos conectamos con nuestro cliente exclusivamente, casi sin pensar en la técnica, sin pensar en posibles fórmulas, sin pensar en generalizaciones, y lo que hacemos es pensar en lo que nuestro cliente nos está diciendo, y para esto se requiere maestría. Y eso es lo que estamos estudiando hoy en este nivel, en el tercer ciclo formativo, y en lo que nosotros nos iremos a desarrollar a lo largo de nuestra carrera como coach. Luego, la maestría habla de los indicadores. Ok, los indicadores son los siguientes. 1. El tono del cliente y su flujo de ideas se tornan más abiertos y naturales. El cliente habla con fluidez y confianza. Cuando después de la sesión usted observó que el cliente habló con fluidez y con confianza, usted dice, este es un buen indicador, el cliente habló con un buen tono y se manejó de una forma abierta y natural, por tanto voy avanzando bien en esta maestría. Es una forma de observar algunos indicadores que nos dicen que vamos en buen camino por esta maestría. El segundo es, el cliente dispone del tiempo necesario para procesar pensamientos y descubrimientos. El cliente se siente relajado para analizar sus propias palabras. El cliente está dentro de un entorno confiado, de confianza, mejor dicho, donde sabe que va a ser escuchado sin interrupción, donde sabe que va a expresar y que sabe que al ser escuchado expandirá su propio potencial. 3. El coach confirma la comunicación no verbal del cliente, según lo cree oportuno. El coach constantemente calibra el lenguaje no verbal del cliente y pregunta el significado que tiene este lenguaje no verbal del cliente para el cliente mismo. Constantemente está observando lo que el cliente hace mientras conversa y si lo ve necesario, confronta al cliente o valida con el cliente cuál es el significado que el cliente le da a ese lenguaje no verbal observado por el coach, que a veces el cliente lo tiene en conciencia, pero a veces no tiene conciencia de que lo tiene. 4. El cliente confirma las observaciones del coach basadas en su comunicación no verbal. Esto es al revés. Es decir, el cliente responde a la validación del coach en las observaciones del lenguaje no verbal. Es decir, cuando el cliente conversa, genera paralelamente un lenguaje no verbal. El coach observa las palabras y el lenguaje no verbal y si lo cree necesario, valida con el cliente el lenguaje. ¿Qué significa para el cliente el lenguaje no verbal? Pero este indicador adicional es cuando el cliente además se siente en un espacio de confianza suficiente para validarlo, para aceptar esa validación y para expresar al coach, que al final es expresarse a él mismo, qué significan sus movimientos y qué significan las acciones que él ha hecho en la conversación dentro del lenguaje no verbal. 5. El coach utiliza el silencio en los momentos oportunos y con la duración apropiada. El coach valora, respeta y aprecia los espacios de silencio porque sabe que es dentro del silencio donde el cliente está procesando y donde el cliente está aprendiendo para tomar acciones inmediatas en el logro de sus objetivos planteados. La escucha es el corazón del proceso de coaching.
para ser mantenidos por una columna que es la confianza, que es el rapport, pero que necesita ser bombeado en todo el sistema por medio de un entorno de escucha, que genera a su vez un entorno de confianza. Bueno, entonces hasta aquí nuestra explicación de la ISCD con respecto a la tercera maestría, escuchar con compromiso. Yo espero que haya sido algo clarificante y que luego tú puedas poder desarrollar tus propias ideas y tus propias reflexiones con respecto a esta maestría para discutirla con tu Master Coach y poder aplicarlas luego en las siguientes grabaciones y posteriormente poder aplicar en tu vida como coach y en tu vida personal viviendo las maestrías.